Muy bien, 7:35, recta final de primera hora. Vamos a pajarear acá, generando esta señal informativa desde la capital de la República, señal abierta para Pichincha, Manabí y Esmeraldas. Nos escuchan en internet, en el resto del país, alrededor del mundo, a través de www.radiomajestad.com. Estamos en Facebook Live, a través de las fanpages de A Primera Hora y de Majestad FM, y también nos retransmite ecuadorinmediato.com, el primer portal de noticias del Ecuador. Eso nos permite, pues, estas otras alternativas a la señal abierta, llegar, por ejemplo, a Guayaquil. Guayaquil, que es una ciudad pujante, es el puerto principal de este país. Una ciudad caliente, contertulio. Sí, pues decía el contertulio, Guayaquil de mis amores, de mis calores, de mis sabores. Qué rico que se come, ¿no? Se come muy rico. También el tema del calor, ¿no? Sí. Tremendo, ¿no? Guayaquil ayer celebró 484 años de fundación. Yo he citado varias veces, yo en tres etapas de mi vida he vivido en Guayaquil. Es una ciudad que quiero mucho, en la cual he estado ligado. Allí nací periodísticamente, allí nacieron mis hijos. Tengo un afecto y un cariño impresionante a la ciudad de Guayaquil contertulio. Igual usted tiene su hija, que es guayaquileño, ¿no? Gordis es Guayaca, claro, la Emiliana. La Emiliana, que es guayaquileña. Nació en Guayaquil, y si vos le preguntas, ella te dice, yo soy Guayaca, pa. Sí. Así que por eso hemos invitado a dos guayaquileños. Les vamos a preguntar si son o no madera de guerrero. Dos guayaquileños residentes en Quito. Esa pregunta. Dos guayaquileños residentes en Quito, que dejaron su tierra para residir acá, para trabajar acá. Uno de ellos muy conocido, el ingeniero comercial Carlos Rabascal, comunicador además, quien está vinculado pues a sus actividades privadas. Él ahora reside acá en Quito, emelexista además. Carlos Rabascal, que nos acompaña en esta mañana, y Yuri Ruiz, quien es comunicadora estratégica, también guayaquileña residente acá, y que también tiene esta particularidad que es hincha del equipo azul. Qué gusto, bienvenidos, amigos. Muchas gracias, chicos. Qué chévere estar con ustedes. Pues sí, yo sí soy madera de guerrero, te puedo decir, no tengo problema en decirlo. ¿Qué es madera de guerrero? A ver, ¿qué significa? Porque nací en Guayaquil, claro, y los guayaquileños somos madera de guerrero, por eso nada más. Esa creo que era tu pregunta, ¿no? ¿De dónde nace eso? De ser madera de guerrero. No tengo idea, pero solo sé que lo soy. Carlitos. ¿Pero qué es ser madera de guerrero? Los guayaquileños somos gente fuerte, trabajadora, de lucha. O sea, no. Una cosa interesante de Guayaquil es que tú puedes ponerte un negocio en el garaje de tu casa y lo haces crecer impresionantemente. Yo creo que esa es la esencia que tiene el guayaquileño, de que es muy trabajador. Muy bien. Carlitos Rabascal. Bueno, muy buenos días. Qué gusto encontrarme, Carlitos. a Yuli. Claro. Bueno, sí nos hemos estado viendo por otros temas, por algún proyecto que estás manejando. Fabricio, Alexis, muchas gracias por la invitación. Bienvenido. Hablar de Guayaquil es hablar, yo te diría que hablar de nostalgia. Es decir, por todo ese romanticismo que tuvo la ciudad en su momento, ¿no? Imagínate caminar en la época de cuando uno era adolescente y joven, por la Clemente Ballén, por la Lorenzo Garicoa, y queriendo enamorar, iba en busca de los lagarteros, a dar sereno, Alma en los labios era una canción muy típica. ¿Y por qué madera de guerrero? Realmente hoy pues se asocia el madera de guerrero con una organización política relacionada con el Partido Social Cristiano, pero eso fue una utilización política del espíritu de lo que significa madera de guerrero. Madera Guerrero, bueno, muchos lo conocerán como la canción. Claro. Como la canción. Guayaquileño Madera Guerrero. Guayaquileño Madera Guerrero, pero eso refleja el espíritu luchador, el espíritu de empuje que tiene el guayaquileño. Bien, Franco, muy valiente, jamás siente temor. ¿Es cierto eso? Sí, claro. El guayaquileño no se pone a reflexionar de consecuencias. No. El guayaquileño es echado para adelante. Así es. Si yo tengo que resolver un problema contigo el día de hoy, lo resuelvo en este momento porque no me gusta diferirlo. Con una hiela y un encebollado. Exacto. Así es, o con un caldo de manguera. El guayaquileño El no caldo de es... manguera de la calle Hurtado entre Machala y Avenida Quito, donde el doctor Yulán. Ahí estuve este domingo. El doctor Yulán, claro. Ese lugar es el único al que yo llego en Guayaquil sin GPS. Es lo máximo. Qué bestia. Ya llega hasta cosa más rica por de la olores y gastronomía sabores, de ¿verdad? Entonces, el guayaquileño no es tipo tarjeta de crédito diferido, el guayaquileño es para ahora, para allá. Y en ese sentido, y Guayaquil se fue identificando desde la época de la colonia. Recuerden que, ¿por qué un poco la rebeldía de Guayaquil? Guayaquil no se quería anexar a la Gran Colombia.
Guayaquil Claro. era más orientado a Lima. Sí. ¿Ya? Por eso incluso toda esta discusión de San Martín y de Simón Bolívar, etcétera, etcétera, y también con JJ, pero no Jaramillo, sino José Joaquín Olmedo, ¿verdad? A pesar de que Guayaquil fue forzado a entrar a la Gran Colombia, sin perjuicio pues que Olmedo después admiraba a Simón Bolívar, pues incluso se dice, pues, y la historia así, las anécdotas de la historia lo recoge, que Olmedo, sin perjuicio de esas discrepancias fuertes con Bolívar, admiraba a Bolívar y por eso existe el canto a Junín, El canto a Junín. trueno horrendo que Claro. esta gorra avienta. Oigan, Y sordo retumbando se dilata. ¿Qué tan difícil, Yuli, y también Carlos, qué tan difícil fue dejar Guayaquil y venir a Quito? Durísimo. A mí me cuesta todavía, de hecho, porque ¿Cuántos años vives en Quito? llevo 14 años viviendo en Quito, casi 14 Y años. todavía te cuesta. Sí, a mí me cuesta mucho. Yo llego a Guayaquil y literalmente me hago una chola más, literal. Me encanta, o sea, es súper duro porque el ritmo en Quito sí es totalmente diferente. Lo que sea Carlos, y una cosa que a mí me encanta de Guayaquil es que somos como que para allá, somos para allá, para hacer las cosas. Aquí Lo todo dijo es, Carlos. sí, aquí todo es como que bueno, déjame ver. Veámonos el martes de la próxima semana. No, tal es que así no vez. funciona, o sea, uno tiene que ser como que ya, a ver, te Paga sientes- las hamburguesas. Sí, ahorita, no, y quién paga o lo que sea, no, eso era una cuestión de hacer para allá, entonces yo creo que Tenemos es que eso. tomarnos un café. Yo tengo desde que llegué ya llevo 5 años en Guayaquil. Sí. No En tienes idea, perdón, Quito. en Quito, no tienes idea tantas invitaciones a tomar café que hasta ahora se compran. Oye, pero a ti te costó, Carlos. Digamos, Sí. tú tienes menos tiempo. Yuli, Yo tengo 14 5 años. Tú tienes ¿no? 5. Yuli tiene ¿Tú 14. ya estás acostumbrado o no a vivir en Quito, Carlos? ¿Yo? Sí. Mira, yo soy una persona que se adapta fácilmente, pero eso no significa que no extrañes. ¿Qué es lo que más extrañas de Guayaquil, Carlos Rascal? El calorcito. Aparte del coloso de la calle San Martín. A ver, primero, bueno, eso evidentemente está intrínseco. La República del Emelec uno la extraña, Claro. por supuesto. El templo. Además, acuérdate que yo fui partícipe de esta reconstrucción Claro. del Emelec. Tú fuiste dirigente del Emelec, ¿no? Yo manejé la campaña de Elías Guate, de Nasik Neme y el Ñato García y fue directivo del Emelec. 2008. Nosotros recuperamos el Emelec. Y yo fui el que inició todo el proceso de reinstitucionalización del club Sport Emelec, no tanto de la parte deportiva, sino de la reinstitucional. Y eso tengo un orgullo muy grande, porque el Emelec nace en el Astillero, que es un barrio tradicional, y además el Astillero era no solo era un barrio, sino era una actividad importante que hoy se ha ido perdiendo, lamentablemente, y ahí también nació Barcelona. Y nace todo esto choque. Qué extraño de Guayaquil. A ver, evidentemente, pues voy a comenzar por la familia, pero qué extraño la comida, qué extraño el calorcito, Sí, qué qué extraño rico. las tertulias guayaquileñas, qué extraño el caldo de manguera, el cangrejo, La comida, el comerte la cebollado comida, 12 de la noche. correcto, qué extraño esa vida que yo sí la viví, hoy ya no existe mucho, la vida en las veredas, en las aceras, en los barrios, cuando Cerrar se la calle celebraba, para jugar fútbol. el palo encebado, la organización de los barrios que se ha ido perdiendo, extraño ese entretejido social que existía antes, que luego sucumbió ante la urbanización. Extraño un pocotón de cosas de Guayaquil. ¿Y ustedes qué es lo que se trajeron de Guayaquil? El agua, el río. Que lo mantienen todavía, o sea, una costumbre, una tradición, algo muy guayaquileño que digamos ustedes lo conservan hasta hoy. En mi caso, yo no desayuno pan, nunca. En mi casa la comida, o sea, en mi casa sí se usa mucho el verde, mucho el marisco, mucho la comida de la costa. Yo no conozco la comida de la sierra en mi casa, eso sí no se come. Eso es lo que creo que más traje Guayaquil, porque realmente también es la esencia de la ciudad, o sea, la esencia de la gente, el hecho de, creo que también el clima te ayuda mucho a esta vida nocturna que tiene Guayaquil, donde tú te puedes, yo cuando voy a Guayaquil, mis amigos 9, 10 de la noche salgamos, cuando en Quito a esa hora ya estoy durmiendo. Entonces como que esta parte de hacer las cosas a esa hora verás, también porque es si súper fueras rico. amigos de los contertulios 9, 10 de la noche. ¿Ah, en serio? A ver, ¿y ahora qué Intercambiamos hacemos? teléfonos y veo, ¿a dónde me vas a invitar hoy día entonces? ¿Sí ves? Para allá es todo. Contertulios sabemos trasnochar, ¿verdad? Pero es verdad, la vida nocturna de Guayaquil tiene otro, obviamente Otro es una olor. ciudad caliente, ¿no? Y eso ayuda un montón. Es una ciudad caliente, es puerto, recordemos que es Ajá. puerto, pero así como toda ciudad que va creciendo, lo lamentable es que va perdiendo determinado tipo de costumbres, determinado tipo
incluso hasta de valores, ¿no? ¿A qué me refiero? Por ejemplo, un valor en Guayaquil fundamental era el estero salado y la riaguaya, ¿no? Y eso se fue perdiendo. Sí, tenemos un bonito malecón, pero tenemos una ría sedimentada. Tenemos un bonito brazo de mar, que es el estero salado, pero no hubo planificación, claro. No hubo regulación. En la época de mi padre se nadaba en el estero salado. Es decir, eso se ha ido perdiendo. Imagínate ese brazo de mar dentro de la ciudad. Sí extraño y sí critico, y he sido uno de los grandes críticos, que Guayaquil, estando al pie del río, de la ría en este caso, y del estero salado, no supo incorporar a la ría luego y al estero salado de la ciudad, y comenzamos a vivir de espaldas a él. Cuando uno pasa, les pregunto a los dos, cuando uno pasa, ¿si Ordesa todavía huele feo o no? Por el lado del Miraflores. Por el lado de Miraflores. Todavía. Sí, todavía huele y en feo. Kennedy también, la zona de Kennedy para pasar a Ordesa es... Claro, la zona de la Kennedy más cercana. Ahora, recordemos que Guayaquil, ¿cómo se construyó, no? Guayaquil es manglar. Claro. Guayaquil se construye es sobre los manglares. Guayaquil era el paraíso de los lagartos. Ahí vienen los lagarteros. Lagartos que todavía puedes encontrar en la isla Santay. En la isla Santay, sí, claro. Correcto. Lagartos, sí. Oye, pero Carlos hablaba del tema de la ría. Yo me acuerdo que hace años, estoy hablando unos 35 años más o menos, tú todavía para ir hoy al Faro Durán utilizabas lancha, pues. Y cruzabas del malecón de Guayaquil, usabas lo que se llamaba la gabarra. ¿Ya? Pero eso sí no sé. Sí, lo de la gabarra yo no llegué a esa época, Carlitos. Yo llegué a la lancha. Yo llegué a la lancha. Ya jovencitos, Yo llegué a la lancha. Ahora ya no se usa la lancha. No, porque quieren sé que hay un proyecto que quieren rescatar el tema de la lancha, sí. Pero el uso del autobús es mucho más barato, ¿no? Totalmente. A ver, pero no sería una mala idea en el sentido de recuperarlo. Rodrigo Borja en su gobierno lo quiso hacer, lo que pasa que estuvo mal planificado. Pero hoy en día que las ciudades crecen y que la movilidad es un inconveniente, yo sí creo que hay que pensar en varias alternativas, y sobre todo en alternativas incluso hasta incluso populares, por temas de precio, por temas de facilidad. Pero bueno, Guayaquil tiene muchas historias. Yuli, eres menor que yo, con algunos años, sí. Yo creo que con poquitos. 19 años, ¿verdad? Pero no sé si tú te acuerdes, porque ya tienes 14 años acá. Otra cosa sabrosa de Guayaquil eran los personajes populares. Por supuesto. El Rey de la Galleta, Calimán. Sí, me acuerdo, claro. El Loco Matute. Sí. O sea, personajes populares que estaban insertos en la vida de Guayaquil. Por ejemplo, el Rey de la Galleta con sus coplas, con sus piropos a las señoras, a las chicas, muy respetuoso, por cierto, con una ocurrencia y una chispa impresionante. Digamos creativa. que tal vez el símil del chuyaquiteño, por ejemplo. Puede ser, sí. Del Terrible puede Martínez. Puede ser. Puede ser. Claro. Por ejemplo, el Loco Matute, que era típico verlo en los partidos de fútbol de la Emelec y Barcelona. Y tú veías a un hombre que iba de un lugar a otro y era como que él asumía el papel del técnico del equipo local, iba hablando solo y toda la cuestión. Y Calimán es un Calimán era lo máximo, claro. Calimán era un personaje que caminaba desde San Pedro, que es este sector que queda detrás de la Universidad Católica de Guayaquil, ¿verdad? Y caminaba al centro. ¿Y por qué Calimán? Porque iba vestido de blanco entero, con ¿cómo es que se llama estas cosas que se ponen en la cabeza? Con un turbante y una punta. Entonces Calimán era... Lo máximo, y ese tipo de personajes así habían muchos en Guayaquil. Oye, Yuli, ¿en qué colegio te educaste tú ahí en Guayaquil? Yo en Guayaquil estudié en el colegio San Marcos. Estudié primero en un colegio fiscal que se llamaba Provincia de Tungurahua, porque en Guayaquil, yo tengo 40 años. Qué lindo nombre, Provincia de Tungurahua. Así se llama. Sí, lindo nombre. Y en esa época, mira lo que es, porque Guayaquil aparte es una sociedad muy católica, parece mentira, a pesar de que dicen que somos muy liberales. Son recontra curuchupas. Son súper conservadores. No vayan a tomar a mala. No, es verdad. Y mi mamá, claro, y mi mamá, yo estudié en una escuela católica que era Los Sagrados Corazones, ahí estudié yo en la escuela. ¿Y su corazón es sagrado? Y mi corazón es muy sagrado. Azul, por favor.
Y mi mamá no me pudo poner en un colegio católico que ella quería que fue a dos porque no estaba casada por la iglesia. Entonces mi mamá no se negó a casarse por la iglesia. Imagínate. Claro, y mi mamá me dijo, te vas a un colegio fiscal. Y me iba a mandar el 28 de mayo, yo le lloré porque ese uniforme me pareció horrible. Y es que no me fue el 28 de mayo. Pero muchas chicas les gusta, han querido el 28 de mayo. A mí no, y a mí me mandaron al colegio, a un colegio que se llamaba Presidente Nguraba, que en esa época era muy popular, pero en cuarto curso me botaron del colegio porque tuve un problema ahí reclamando derechos de la rectora y ahí vine, ¿sabes que vine por primera vez a vivir a Quito y yo sufrí mucho? O sea, usted salió expulsada. Yo salí expulsada del colegio, Qué cuarto va. curso, y me mandan a estudiar a Quito a la Providencia, que era de monjas. Y yo era la única costeña de mi colegio. Entonces era súper feo porque me molestaban como hablaba. O sea, yo sufrí mucho bullying en quinto curso. Y regresé. Estos serranos bobos. Estos serranos bobos. Y me manda, y claro, fue el peor año de mi vida. 15 años, imagínate, en ese colegio que sufrí tanto. De hecho, ni amigas tengo de ese colegio, solo un par por ahí. Y regresé a Guayaquil, y como ya regresé con el periodo de tarde, ya entrando a clases, mi papá me puso en un colegio que creo que ya ni existe, que se llama San Marcos, donde me gradué, que era el típico colegio donde conocí a Caviedes, a todos los futbolistas, porque todos los votados en los colegios Era el colegio de vagos. era el colegio de vagos. Pero ya nada, tocó. No, Como el Max Planck de cada como Quito. letras y vida que quedaba en esteros, ¿ah? Claro. Yo Entonces, conozco porque yo vivía en Guayaquil en los esteros, ¿no? sí, pero lo que te decía, es una cultura muy curuchupa en Guayaquil. Es muy curuchupa Guayaquil, parece mentira, pero en verdad la Iglesia Católica tiene un componente súper fuerte en Guayaquil, Y que ahora es... los cristianos también son Claro. más. Bueno, Carlito se educó en un colegio lasallano, ¿no? Honor y gloria al colegio. Claro, En San José de la Salle, en San pleno Pepe. centro de Guayaquil. ¿Dónde estudiaste ha sido tú? por ahí. Tomás Martínez y entre Escobedo y Vaquerizo Siempre ha Moreno, sido que ahí el luego colegio. se convierte en Chimborazo. Siempre ha sido el colegio. No. Siempre estuvo en el centro, pero los años que más ha estado colegio radicado es en Tomás Martínez, que es una arquitectura impresionante. Sí, del claro, colegio. sí, yo conozco el colegio. Es una arquitectura impresionante, es ya hoy patrimonio de la ciudad, las instalaciones del Así es, colegio. es lindo. Es lindo. Y ¿Tú estuviste los 6 años ahí? O... no, yo estuve los 12 Los años. 12 años. Yo estuve los 12 años. Con Los seis Tertulo de también escuela hubiese y sido seis- lasallano, pero... Sí. No, pero el colegio, a ver, yo soy yo nací en 1960. 3 de septiembre de 1960, así que Ya pueden calcular la edad de 3 de septiembre, no tanto se fijen en el año, sino en el 3 de septiembre. Pero, a ver, entonces en esa época prevalecía la educación católica. Así es. Ni siquiera te puedo decir la educación religiosa porque estaríamos ampliando más allá otras a religiones, otras claro. religiones. Ahí prevalecía la educación católica, y San José de la Salle en ese entonces era el ícono junto con el Colegio Cristóbal Colón, posteriormente el Javier y también el Espíritu Santo, que luego desaparece, eran los íconos y los referentes de la educación católica de Guayaquil. No habían, en mi época, ya vienen mucho después, los colegios mixtos, Y los colegios privados laicos. y los colegios privados Los laicos laicos, vienen claro. mucho después. Claro, acá en Quito pasaba algo similar, ¿no? El San Gabriel, la Salle y el Spellman, ¿no? Claro, el Y San Gabriel Pedro acá, Pascual. el San Gabriel acá, si no me equivoco, es el equivalente al Javier en Javier, Guayaquil. sí, sí. Al Javier, ¿verdad? claro. De los jesuitas, sí. Sí, Porque son jesuitas. con la diferencia que el Javier en esa época solo tenía secundaria, no tenía primaria y focalizaba mucho el deporte, ¿no? Y las anécdotas del colegio, por ejemplo, nosotros teníamos hermanos cristianos de profesores, la mayoría eran europeos, que con un nivel de cultura, conocimiento y ciencia impresionante. Hoy ya ha ido desapareciendo, no el colegio, sino ya no hay estos hermanos cristianos europeos, ahora ya son más locales, y ha ido disminuyendo, pues si bien en Guayaquil es Curuchupa, sí ha ido disminuyendo la presencia de hermanos cristianos en términos de cantidad, ¿no? Así y es. sí, y esto de Curuchupa o conservador lo ratifica la última encuesta de CLIC. Claro. La última encuesta de CLIC, Así que es. es Guayaquil, la ciudad más conservadora del Ecuador. Y eso, digo, para ustedes que son guayaquileños, les resulta, no sé si un poco raro quizás, ¿qué explicación le pueden dar a eso? A ver, es un tema, la religión católica en Guayaquil fundamentalmente, y hablo de la católica porque ese fue el génesis de la religión en Guayaquil, tuvo mucha influencia popular.
si tú ves el tema de la procesión peregrinación del Cristo del Consuelo, lo vas a Es entender. impresionante. ¿no? Lo vas a entender. Por ejemplo, y si ves las marchas y las reacciones de Guayaquil últimamente por los temas de matrimonio igualitario, lo vas a ver. Lo vas a ver, eso refleja lo que es la ciudad. La Iglesia Católica tiene mucha injerencia en la vida de la ciudad. Todavía la tiene. Sí, todavía la tiene. Si tú quieres, nos hace recordar sociedad, Estado, Iglesia. Es decir, en Guayaquil hay mucha injerencia. Si tú ves al arzobispo de Guayaquil, cualquiera que este sea, tiene la voz del arzobispo, tiene un peso en las cámaras, tiene un peso en el municipio, en todos lados. Yuli. Sí, o sea, yo la verdad, bueno, quizás yo no, mi familia es de origen libanés, mi familia por parte de padre, entonces la familia de mi mamá es súper católica, entonces... No me diga que su familia es integrante de la sociedad libanesa. ¿Ah? Sí. Sí. Es que hay una sociedad libanesa. Hay una sociedad libanesa, sí, hay una sociedad libanesa. Entonces, realmente mis hermanos estudiaron en el Cristóbal Colón, pero yo lo que creo que mucho más allá del tema de la religión católica que se genera mucho en Guayaquil, yo siempre rescato esta parte trabajadora que tiene el guayaquileño y esta apertura siempre de abrir las puertas a todo el mundo. Y tú puedes tranquilamente en Guayaquil, siempre encuentras una mano amiga y eso es algo que a mí me gusta mucho de la ciudad. Algo que yo siempre digo que mi corazón está dividido entre Quito y Guayaquil porque en cambio algo que me gusta de Quito, yo siempre me he sentido bienvenida en Quito. Aquí me he podido crecer profesionalmente. Realmente Quito es una ciudad de muchas oportunidades y siento que la gente, a pesar de que es más reservada, sí es bastante cálida, a pesar de que la gente piense lo contrario, porque sí tienes estos espacios donde tú puedes tener ese crecimiento. Ahora, lo lindo de Guayaquil y que yo siempre rescato es el hecho de que es una ciudad que ha crecido maravillosamente, de que tú puedes disfrutar de un montón de cosas y que te dejas llevar por todo esto que decía Carlos, que claro, yo escucho a Carlos y es verdad, o sea, yo también viví ese periodo mi primer novio me llevó serenata con lagarteros a mi casa, súper romántico, y eso te enamoraba, claro, y el guayaco es así todo romántico, y eso es lo que yo extraño mucho de Guayaquil, porque los guayacos son súper así como que sabidos, así como que somos sabrositos, bacanes. Y el guayaco es súper galán, o sea, es como que de invitarte, de cortejarte, y eso es algo muy chévere del hombre guayaquileño, que me encantaría que el quiteño tenga un poquito más de eso. ¿Qué somos los quiteños? ¿Medio tímidos? ¿Qué somos? Sí, son como quedados a veces. Eso que decía Carlos, yo también tengo un montón de café tostadas. El señor Vela siempre me dice, ¿cuándo un café? Nunca me para bola. Vea, usted no tiene calidad moral para decirme eso. Así que un día te voy a venir a ver acá. No tiene calidad moral. No, oye, mentira, eso de los lagarteros es algo que me encanta. Maravilloso, y eso es algo que todavía se mantiene. O sea, sí, claro. En menor grado, pero se mantiene todavía. Sí. En Plaza del Centenario. A ver, cerca de la Plaza del Centenario, porque es en la calle Lorenzo Garicó, hay en varios lados, pero la típica es en Lorenzo Garicó o Clemente Valle. Cuando nosotros, a ver, estamos hablando aquí de la época de la adolescencia, la época de la juventud, quien no afarrió hasta la madrugada. Infinity. No, pero ya usted está niñada. Infinity. No, pues ya, uno le habla de la discoteca de Urdesa. Yo estoy hablando que después de la fiesta uno iba a la placita a comerse la bandera y después iba a buscar los lagarteros. Claro. Iba a buscarlos, porque el guayaquileño tiene ese espíritu de conquistador también, ¿no? Que tú muy bien lo decías. Totalmente. Lo decías, Yuli, ¿no? Entonces, se ha ido perdiendo cosas, pero yo creo que Guayaquil todavía mantiene en la generación de los 40 para arriba toda esta nostalgia del romanticismo. Ya las nuevas generaciones ya no conocen eso. Acá me dice otro guayaquileño, Andrés Reliche. ¿Qué dice el Andrés? ¿Andrés Reliche es guayaquileño? Claro. No sabía. El guayaco es un abrazo, Andrés. Es galarifo, dice. El guayaco es galarifo, dice. Usa el tolón, que es el pantalón. me piden que le pregunte a Carlos Rabascal si sabe el grito tradicional de la Salle. El grito ahí sí me fregué. No sabe. Oye, Carlos, ¿cuál es? ¿y tú cuando vas a Guayaquil usas guayabera? Sí, a ver, en Guayaquil tenías dos prendas típicas de hombres, me refiero. La guayabera. La guayabera y el, ¿cómo se llama? Vaya, pues, se me acaba de ir el nombre. El que es con cuello Nerú,
de pronto Andrés me puede ayudar, Yeah. que es tipo guayabera, pero en vez de cuello tradicional, el cuello Nerú. Y guayabera la cotona. Con tolón negro y mocasín. El como tolón dice negro, Botón. por ejemplo, era muy típico allá el lino, ¿no? Se usaba mucho el lino. Claro, estoy hablando de la época de mis padres. Los trajes eran en lino, no era las telas que No se era usan, casimir. no era casimir, no, era lino. La gente se vestía de lino. Y en ese Qué calor, elegante, ¿no? Ese ¿no? calor, sí. Qué elegante. Y otra prenda típica era el sombrero. Era el sombrero porque evidentemente el sol era impresionante, ¿no? ¿Cuál es el lugar que cuando regresas de Guayaquil al que siempre vas? Donde el doctor Yulán, Ya. caldo de manguera, Para comer. Y otro lugar en el que tú te sientas como especial, como que... Las Peñas. Las Qué Peñas. hermoso que es Las Peñas. Las Lindo. Peñas. Y ahora es bonito porque Oye, es se ha un rescatado espectáculo. Las Peñas Es un y se lo ha conectado con el malecón, ¿verdad? Y antes de llegar al malecón tienes Puerto Santana. Entonces, lindísimo. A ver, Guayaquil era una ciudad para caminar, luego se fue perdiendo y hoy se está recuperando en algo esa ciudad para caminarla, ¿no? Oye, este fin de semana estuve yo el domingo en Yulán comiéndome, pero comí un solo plato con tertulio porque ya no jalaba. Para el chuchaqui me quedó... Es maldito el caldo de salchicha para el chuchaqui. Es reparador. Otro plato típico. Y- En Guayaquil, a pesar del calor, somos soperos. Por ejemplo, el sancocho, Claro. el caldo de bola de verde, eso es algo que yo extraño. Acá no lo encuentro. No hay acá. Acá, bueno, claro, el caldo de bola no es muy comercial, no por su preparación y todo, pero no se encuentra mucho. Oye, y estuve en Las Peñas también. Porque Es ese es delicioso. el lugar, en cambio, que a Claro. mí siempre me llama en Guayaquil. Ahí está el arte Es- popular, Claro, ¿no? exactamente. Sí. Ahí están las galerías, tienes unos bares, restaurantes muy interesantes. Y las escalinatas, si quieres subir encuentras más bares. Claro. No, Las Peñas es algo, yo diría que es uno de los principales íconos de la ciudad, por no decir el principal. Ahí en ese sector de Las Peñas vivieron 11 presidentes, era típico, era la residencia importante de Guayaquil. Vivieron 11 presidentes de la República, no necesariamente guayaquileños, artistas, políticos, filósofos, etcétera, Oye, etcétera. otro tema que me piden que les pregunte. Primero, si han comido cangrejo en Quito. No te recomiendo comer en Quito. Jamás. Jamás. Yo sí lo he comido. Cangrejo siempre se come en todo lado, pero La preparación. después de la experiencia que volví a tener esta vez en Guayaquil, Nada que ver. o sea, me va a costar superarlo. Sí, Porque sí, yo sí, tengo sí, una sí. hueca en Sauces 9, la de Martita, Ah, que mira para tú. mí es, o sea, Martita 1. hay cangrejales y cangrejales, ¿no? También tienes los cangrejales de Miraflores, Como en todo. que son muy, muy pelucones, muy aniñados, que son ricos. Pero de los populares, este en Sauces 9 de Martita es el mejor cangrejo que he comido en mi Delicioso. Sí. vida. Delicioso. Y lo de Qué este rico. sábado es No, fue a ver, espectacular. aquí comes cangrejo. ¿Sí? Algún día me dijeron, vamos a comer cangrejo a Guayaquil. Me llevaron a a Guayaquil, aquí en Quito, me llevaron a Cumbayá. Nada que ver. La preparación, primero que no tienen No las tiene. manos gordas como hay en Los Guayaquil. Tyson. Claro, los Tyson. Y dos, la preparación. La Así preparación es muy diferente. distinta. Es muy distinta la preparación. Igual que los ceviches, igual que el caldo de manguera. No, acá no hay caldo de manguera en ninguna no, sí parte. lo hay, ¿En sí dónde? lo hay, sí hay. Sí Tienes lo que hay. decirme, por Sí, favor. pero no tiene la sazón de Sí lo hay, de Guayaquil. pero no me, Sí, yo de lo acuerdo. comí una vez y casito me muero, entre paréntesis. Suscribo, yo comí uno por la Real Audiencia, igual, o sea, el medio plato de Por ejemplo, es que la comida se diferencia, claro. Sí. Como en Colombia, por ejemplo, si tú hablas de ajiaco, ahí el bogotano, ahí el cartagenero y igual acá, por ejemplo, el seco de gallina, que es muy típico de Guayaquil. Acá uno pide un seco de gallina y más parece estofado que Así seco. es. No se le pone papa al seco, El por seco favor. no tiene ni papa ni tomate y tiene que venir Bueno. Dios, si lechuga. me están escuchando con arroz amarillo, no arroz blanco. No. Tomen en cuenta esa recomendación. Se me terminó el tiempo. Solamente una pregunta. ¿Alguna vez usaron Menticor ustedes? Sí, claro. Claro. Ese era el aire acondicionado. Por supuesto. Claro. Es que se está armando El rojito. Te ponías menticol y se te iba Todo se te hasta iba. los tuétanos. ¿Sabes cuándo usé yo menticol? Después del terremoto en Manaví. Claro. Las arenillas me sacaron la madre de las piernas. Tú Yo no soy súper tienes dulce. idea, ese era un producto que se vendía de una forma masiva. No sabía qué hacer. Sí, y ahí alguien menticol, claro, yo sí usé. En Mompiche me dice, cómprate menticol, pana. De una. Uf.
Y las piernas ahí. Listo, se acabó el tiempo. Permutito. Saludemos José. Era, pero de Guayaquil, pues. ¿De Guayaquil? Carlitos, gracias por el tiempo. A Yuli, ustedes. gracias. A ustedes, chicos, Nos muchas gracias. Nos pasamos unos minutitos, pero qué interesante charla con Carlos Rabascal y con Yuli Ruiz hablando de Guayaquil. No podíamos dejar hablar de Guayaquil en el mes del guayaquileñismo. Gracias a nuestros invitados en el Pajareo.